Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Little Man, 37 años, uno de los líderes más buscados del barrio 18 revolucionarios, creyó que cruzar fronteras era suficiente para desaparecer. Acusado de planear coches bomba contra el presidente Nayib Bukele, deportado previamente desde Estados Unidos, estaba viviendo tranquilo en Tapachula, Chiapas, creyendo que México era el escudo perfecto entre él y la justicia salvadoreña. Creyó que la distancia, los contactos y la complejidad burocrática de una extradición internacional eran suficientes para mantenerse invisible indefinidamente. El 10 de agosto de 2026 descubrió que estaba completamente equivocado. Y lo que ocurrió en Tapachula ese día, la forma exacta en que el sistema lo encontró y lo trajo de vuelta en esposas a través de 3 países, es algo que ningún pandillero salvadoreño, fugitivo en ningún punto del mapa, puede permitirse ignorar. Si quieres saber cómo El Salvador casó a uno de los cabecillas más peligrosos del barrio 18, en una operación que cruzó México y Guatemala antes de traerlo de vuelta, suscríbase ahora al canal porque lo que viene a continuación le va a impactar. Porque Little Man no es un pandillero de rango medio que huyó por miedo a una redada rutinaria. Es un cabecilla, un líder con función específica dentro de la estructura del barrio 18, revolucionarios, que durante años operó en El Salvador con un nivel de influencia que lo convirtió en objetivo prioritario del régimen de excepción desde el primer momento. Sus antecedentes no son solo por agrupaciones ilícitas y extorsión. Tiene ficha roja internacional activa por terrorismo. Tiene acusaciones confirmadas por Infobae de haber planeado coches bomba contra el presidente Bukele. Y tiene el historial de alguien que ya fue deportado desde Estados Unidos antes de que lo localizaran en Chiapas. Lo que significa que este hombre no es un fugitivo improvisado. Es alguien que lleva años moviéndose entre países, aprendiendo a sobrevivir fuera de El Salvador y construyendo una red de contactos en el extranjero, que creía que lo mantenía invisible para las autoridades salvadoreñas. Y lo que el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador encontró cuando empezó a rastrearlo, destruyó ese escudo en cuestión de días. Para entender la magnitud real de esta captura, hay que entender primero de dónde venía Little Man, antes de Tapachula. Este hombre no huyó de El Salvador en el último momento, cuando el régimen de excepción empezó a apretar. Huyó con anticipación, con contactos, con una ruta trazada, que lo llevó primero fuera de El Salvador, luego por Centroamérica y finalmente a territorio mexicano, donde se instaló en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, que durante años ha funcionado como punto de refugio para salvadoreños que intentan alejarse de la justicia de su país. Tapachula no fue una elección aleatoria. Fue una elección calculada por alguien que conocía esa ruta, que tenía contactos en esa zona y que creyó que la distancia geográfica era suficiente para mantenerse a salvo indefinidamente. Ese cálculo funcionó durante un tiempo, hasta que dejó de funcionar. Y la razón exacta por la que dejó de funcionar es el dato que ningún canal está contando con la profundidad que merece. La operación que trajo de vuelta a Little Man a El Salvador en esposas no fue un golpe de suerte, ni una denuncia anónima, ni un operativo improvisado. Fue el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador emitiendo una alerta específica sobre su localización en Chiapas, que activó directamente a la Fiscalía de ese estado mexicano. Ese mecanismo de coordinación entre el sistema de inteligencia salvadoreño y las autoridades mexicanas es exactamente el mismo que semanas antes había cazado a otro pandillero salvadoreño conocido como Tun Tun en territorio mexicano. No fue suerte. Fue el mismo sistema funcionando 2 veces seguidas en el mismo territorio. Y eso es lo que hace que esta captura sea diferente a todas las demás. No es un golpe aislado, es la demostración de que El Salvador tiene ahora un mecanismo de rastreo internacional que funciona, que se repite y que ningún pandillero fugitivo en México puede ignorar. Y los detalles exactos de cómo ese mecanismo localizó a Little Man en Tapachula son algo que le voy a contar ahora mismo. La operación se ejecutó en 3 etapas perfectamente coordinadas. Primero, la Fiscalía de Chiapas, activada por la alerta del Centro Transnacional Antipandillas Salvadoreño, localizó a Little Man en Tapachula, junto a otros 4 pandilleros salvadoreños, que también se encontraban en territorio mexicano de forma irregular. México procedió a su expulsión inmediata. Segundo, la policía guatemalteca los recibió en la frontera de El Carmen, Malacatán, San Marcos,
y los condujo bajo custodia policial hasta San Cristóbal Jutiapa. Tercero, las autoridades salvadoreñas los recibieron formalmente en la frontera y los trasladaron a El Salvador para enfrentar la justicia. 3 países, 3 sistemas de seguridad coordinados en tiempo real. Y 5 pandilleros que creyeron que la geografía era su escudo, descubriendo que el nuevo El Salvador no tiene fronteras operativas cuando se trata de traer de vuelta a sus terroristas más buscados. Porque Little Man no estaba solo en Tapachula. Junto a él cayeron 4 pandilleros más, con historiales que dicen mucho sobre el tipo de red que el Centro Transnacional Antipandillas desarticuló en esa operación. Diego Omar Cañas Méndez, alias hermano de la Andrea, con nexos reportados con un cartel mexicano para distribución de armas, lo que añade una dimensión de narcotráfico internacional que las autoridades están investigando con atención. Josué Antonio Acevedo Cruz, identificado como miembro de la MS-13. Juan Carlos González Valiente, alias Seco, del barrio 18. Y Luis Roberto Jandres, alias Adobe, con antecedentes por homicidio agravado, privación de libertad, organización terrorista y resistencia. 5 terroristas salvadoreños viviendo en territorio mexicano de forma irregular, todos con antecedentes penales vigentes, todos capturados en la misma operación. Y lo que las autoridades encontraron al analizar las conexiones entre estos 5 y las estructuras criminales que todavía operan en El Salvador es algo que está siendo investigado en este momento. Cuando los 5 aterrizaron en El Salvador y fueron puestos a disposición de las autoridades, el ministro Villatoro lo anunció con todos los detalles, con nombres, con alias, con antecedentes y con el cargo que los espera, pertenencia a organización terrorista, lo que en el nuevo El Salvador, con la reforma de ley vigente, se traduce en cadena perpetua, no meses, no años. Cadena perpetua, esa palabra, cadena perpetua, es la que más pesa en este comunicado y la que más dice sobre la diferencia entre el Salvador que soltaba pandilleros una y otra vez y el que hoy los encuentra en Chiapas y los trae de vuelta en esposas para que no vuelvan a salir jamás. Y hay algo más en este caso, algo que Villatoro añadió en ese mismo comunicado y que conecta a Little Man con una historia que sacudió a El Salvador meses antes de que lo encontraran en Tapachula, algo que vamos a ver a continuación. Porque Remberto Ismael Colindres Rajo no es solo un cabecilla del barrio 18 capturado en México, es un hombre que antes de caer dejó un rastro que las autoridades salvadoreñas rastrearon con una precisión que él nunca anticipó. Un rastro que empieza mucho antes de Tapachula, que pasa por Estados Unidos, que cruza Centroamérica y que termina con una alerta del Centro Transnacional, antipandillas activando a la Fiscalía de Chiapas, en el momento exacto en que Little Man creyó que estaba más seguro que nunca. Y la pregunta que esa cadena de eventos abre, la que las autoridades están respondiendo en este momento con Little Man, sentado frente a sus investigadores, es la más importante de todo este caso. ¿Cuántos más están en México creyendo que están a salvo? Y lo que este caso tiene detrás, lo que convierte la captura de Little Man en algo que va mucho más allá de una operación trinacional, empieza mucho antes de Tapachula. Empieza en mayo de 2025, cuando Remberto Ismael Colindres Rajo se sentó frente a una cámara del periódico digital El Faro y habló. Habló de pactos. Habló de acuerdos entre el barrio 18 y el entorno político de Bukele durante su campaña electoral de 2019. Habló de beneficios carcelarios a cambio de reducción de homicidios. Habló de cosas que recorrieron el mundo entero, que fueron citadas por organismos internacionales y que fueron usadas por la oposición salvadoreña como munición política contra el gobierno. Y mientras todo eso ocurría, mientras esas acusaciones circulaban por los medios internacionales, Little Man seguía en México creyendo que el Faro lo tenía protegido, que el asilo que le habían gestionado era suficiente escudo, que nadie iba a encontrarlo en Tapachula. Se equivocó. Y el ministro Villatoro acaba de revelar algo sobre esa entrevista que cambia completamente la forma de verla. Y aquí está lo que ningún canal está contando con la profundidad que merece y que convierte este caso en una bomba política de primera línea. Lo que El Faro publicó de esa entrevista con Little Man no fue todo lo que se grabó. Hubo escenas eliminadas, partes de la conversación que los periodistas decidieron no publicar, material grabado que quedó fuera del reportaje final, por razones que El Faro nunca explicó públicamente. Y el ministro Villatoro
acaba de revelar por qué. Según el propio ministro de Seguridad de El Salvador, en un comunicado oficial verificado, los periodistas de El Faro le ofrecieron a Little Man asilo y tranquilidad en México como parte de la negociación, para que apareciera en ese reportaje no como consecuencia del reportaje, como condición previa, como moneda de cambio. El Faro ponía la protección, Little Man ponía el testimonio contra Bukele. Y lo que quedó fuera de la edición final, lo que esas escenas eliminadas contenían, es la pregunta que la FGR puede hacerle directamente a Little Man, ahora que lo tiene sentado frente a sus investigadores con cadena perpetua sobre la mesa. Y la acusación de Villatoro no es vaga ni genérica ni política, es concreta, es específica y está registrada en un comunicado oficial que ya ha sido recogido por medios internacionales. Sus palabras exactas fueron estas. Estos mismos pseudoperiodistas le ofrecieron al capturado conseguirle asilo y tranquilidad en México, como parte de la negociación que tenían con él para que apareciera en un reportaje. Pseudoperiodistas. Esa fue la palabra que Villatoro usó, no periodistas, no comunicadores, pseudoperiodistas. Y esa palabra en boca del ministro de Seguridad de El Salvador no es un insulto vacío. Es una descalificación profesional respaldada por una acusación concreta de haber negociado con un terrorista con ficha roja, internacional, de haberle prometido protección en territorio extranjero a cambio de su testimonio, de haber convertido el periodismo de investigación en una transacción con un criminal buscado por la justicia de su propio país. Porque hay una pregunta que esa acusación de Villatoro abre y que ningún comunicado del Faro puede responder sin implicarse. Más de lo que ya está implicado, si el Faro le prometió asilo y tranquilidad en México a Little Man, ¿por qué estaba en Tapachula con estatus migratorio irregular cuando las autoridades mexicanas lo localizaron? ¿Qué pasó con ese asilo prometido? ¿Fracasó la gestión? ¿Nunca existió realmente? ¿O existió y simplemente no fue suficiente para protegerlo del Centro Transnacional Antipandillas, que emitió la alerta que activó a la Fiscalía de Chiapas? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, pero tienen un nombre que pueda responderlas. Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Little Man, que está en una celda salvadoreña con cadena perpetua encima y sin ningún periodista de ningún medio protegiéndolo ni tomando decisiones sobre qué se publica y qué no. Y lo que Little Man le cuente a la FGR sobre exactamente qué le prometió el Faro y qué ocurrió con esa promesa es algo que el Faro no puede controlar desde ninguna redacción. Y mientras esa investigación avanza, lo que la acusación de Villatoro revela sobre la relación entre el Faro y sus fuentes pandilleras dice algo muy específico sobre cómo ese medio construyó el reportaje más explosivo de su historia, porque el Faro no llegó a Little Man por casualidad. Lo buscó, estableció contacto con él. Construyó una relación de confianza suficientemente sólida como para que un cabecilla del barrio 18, con ficha roja internacional por terrorismo y acusaciones de planear coches bomba contra el presidente, se sentara frente a su cámara y hablara durante horas. Y según Villatoro, esa relación de confianza no se construyó solo con garantías periodísticas de anonimato o protección de fuentes. Se construyó con una oferta concreta: asilo en México, una gestión activa de la seguridad del entrevistado, en territorio extranjero a cambio de su testimonio. Y eso, en el lenguaje jurídico del Nuevo El Salvador, tiene un nombre que la FGR conoce perfectamente. Porque el encubrimiento activo de un criminal, la gestión de su protección en territorio extranjero para que no sea capturado por las autoridades de su país, es un delito en el Código Penal salvadoreño, independientemente de si quien lo comete es un periodista o cualquier otra persona. Y el ministro Villatoro no dejó ninguna ambigüedad sobre hacia dónde apunta esa acusación cuando añadió en su comunicado: fracasaron en su intento porque la justicia siempre alcanza a los delincuentes. Fracasaron, esa palabra implica que lo intentaron. Que hubo un intento real, concreto y activo de proteger a Little Man en México. Y que ese intento fue neutralizado por una operación trinacional que el Centro Transnacional Antipandillas puso en marcha con una alerta específica sobre su localización en Chiapas. Y las consecuencias jurídicas de ese intento fallido para las personas de El Faro que participaron en esa negociación son algo que la FGR está procesando en este momento.
Y lo que este caso le dice a la audiencia salvadoreña, que lleva años viendo al Faro publicar reportaje tras reportaje usando fuentes pandilleras para atacar a Bukele, es algo que va más allá de la satisfacción de ver capturado a Little Man. Porque esta vez no es solo una opinión política sobre el Faro. No es Bukele criticando a sus detractores en redes sociales. Es el ministro de Seguridad haciendo una acusación concreta y verificable en un comunicado oficial, que ese medio negoció con un terrorista, que le prometió asilo en México y que esa promesa fracasó porque la justicia llegó antes que el asilo. Eso es una acusación de encubrimiento activo de un criminal con ficha roja. Y tiene un peso que ningún artículo de respuesta, ningún comunicado de prensa y ninguna declaración de solidaridad internacional puede neutralizar completamente. Y la fuente de la acusación más grande que el Faro lanzó contra Bukele está ahora en una celda salvadoreña, disponible para cualquier pregunta que la FGR quiera hacerle. Hay algo más en este caso que la audiencia necesita procesar y que dice mucho sobre la dimensión real de lo que Little Man sabía y de lo que el Faro decidió publicar y no publicar. Porque un cabecilla del barrio 18, con el nivel de acceso que Little Man tenía dentro de la estructura criminal y dentro de los supuestos pactos con el gobierno, no es una fuente que agota todo su conocimiento en una sola entrevista editada. Lo que apareció en el reportaje del Faro fue una versión curada, editada y seleccionada de horas de conversación. Horas durante las cuales Little Man habló de cosas que los periodistas del Faro decidieron incluir y de cosas que decidieron no incluir. Y esa selección, esa decisión editorial de qué va y qué no va, la tomaron personas que, según Villatoro, habían negociado previamente con la fuente. Personas que tenían un interés específico en el resultado del reportaje. Personas que sabían exactamente qué necesitaban que Little Man dijera y qué preferían que no dijera. Y ahora, la FGR tiene acceso directo a esa fuente sin ningún filtro editorial de por medio. Y mientras todo esto se desarrolla dentro del sistema judicial salvadoreño, Carlos Cartagena, alias Charlie, el otro líder del barrio 18, que el Faro entrevistó junto a Little Man en mayo de 2025, sigue libre en algún punto del mapa. Y con su compañero de entrevista ya en el SECOT enfrentando cadena perpetua, Charlie está procesando esta semana la misma información que procesa cualquier fugitivo cuando ve caer a alguien con su mismo perfil. Que ninguna promesa de asilo de ningún medio internacional es suficiente para protegerlo del centro transnacional. Antipandillas que encontró a Little Man en Tapachula, con una alerta emitida desde San Salvador. Que el mismo mecanismo que cazó a Tuntún semanas antes y que cazó a Little Man esta semana sigue activo y sigue rastreando. Y que su nombre, su alias y su localización aproximada están en algún lugar de ese sistema de inteligencia, esperando el momento en que la información sea suficientemente sólida para emitir la siguiente alerta. Y la pregunta que Charlie no puede responder con certeza es ¿cuánto tiempo le queda? La acusación de Villatoro contra el Faro y la captura de Little Man en Tapachula son dos caras de la misma moneda. Una cara dice que el nuevo El Salvador tiene la capacidad operativa de encontrar a sus terroristas más buscados en cualquier punto del mapa a través de un sistema de inteligencia internacional que funciona y que se repite. La otra dice que quienes intentaron usar a esos terroristas como arma política contra el gobierno, quienes les prometieron protección, quienes editaron sus palabras para construir el relato que más les convenía, van a tener que responder por eso ante un sistema judicial que tiene ahora acceso directo a la fuente más importante de todo ese reportaje. Dos caras, una sola historia, y el final de esa historia todavía no se ha escrito completamente, porque Little Man está en una celda y la FGR apenas está empezando a hacer las preguntas que el Faro nunca quiso que nadie le hiciera, directamente. Y lo que le espera a Remberto Ismael Colindres Rajo dentro del sistema judicial del Nuevo El Salvador es algo que en el contexto de todo lo que hemos contado tiene un peso que va mucho más allá de una sentencia individual. Porque Little Man no llega a los tribunales salvadoreños con un solo cargo encima. Llega con el peso de una ficha roja internacional por terrorismo, con acusaciones de planear coches bomba contra el presidente de la República, con antecedentes de deportación previa desde Estados Unidos y con la clasificación que en el Nuevo El Salvador no tiene vuelta atrás: pertenencia a organización terrorista. Y gracias a la reforma de ley que el gobierno de Bukele aprobó precisamente para casos como este,
Ese cargo no se traduce en años, se traduce en cadena perpetua, sin fecha de salida, sin posibilidad de la puerta giratoria que en el sistema anterior le habría dado otra oportunidad de volver a las calles. El SECOT es el destino final de Remberto Ismael Colindres Rajo. Y esa certeza, esa irreversibilidad de lo que viene, es exactamente el mensaje que el régimen de excepción quería enviar con esta captura. Pero las consecuencias de este caso no terminan con Little Man en una celda, porque la acusación que el ministro Villatoro hizo públicamente contra el Faro no es una declaración que se evapore con el tiempo ni que quede sepultada bajo la siguiente noticia. Es una acusación formal, registrada en un comunicado oficial, recogida por medios internacionales y respaldada por una captura real que demuestra que las autoridades salvadoreñas tenían información específica sobre lo que ocurrió entre ese medio y su fuente. Y esa acusación tiene consecuencias jurídicas concretas para las personas que participaron en esa negociación. La FGR tiene ahora dos elementos que antes no tenía simultáneamente. La acusación pública del ministro de Seguridad y el propio Little Man en custodia disponible para ser interrogados sobre exactamente qué le prometieron, quién se lo prometió y qué ocurrió con esa promesa. Y esa combinación, acusación más testigo directo, es la que hace que las consecuencias para el Faro sean mucho más serias de lo que cualquier comunicado de ese medio puede minimizar. Y lo que la FGR puede construir sobre esa base es algo que los analistas legales salvadoreños están siguiendo con una atención que muy pocos medios están reflejando. Porque gestionar activamente el asilo de un terrorista con ficha roja internacional en territorio extranjero a cambio de su testimonio no es una zona gris del derecho. Es una acción concreta que el Código Penal salvadoreño puede encuadrar dentro del encubrimiento activo de un criminal y el encubrimiento de alguien con el perfil de Little Man, con ficha roja por terrorismo y acusaciones de planear atentados contra el presidente de la República. No es un delito menor, es exactamente el tipo de cargo que en el Nuevo El Salvador, con la reforma de ley vigente y con los juzgados especializados en terrorismo operando a pleno rendimiento, puede tener consecuencias penales que ningún periodista de ningún medio quiere enfrentar. Y la FGR tiene ahora todos los elementos para construir ese caso si decide hacerlo. Y mientras esa posibilidad se desarrolla dentro del sistema judicial, hay algo que este caso le demuestra a la prensa internacional, que durante años respaldó a El Faro como referente del periodismo independiente en Centroamérica. Porque El Faro no es solo un medio de comunicación para esa prensa internacional. Es un símbolo, es la representación del periodismo que resiste al autoritarismo, que habla verdad al poder, que publica lo que los gobiernos no quieren que se publique. Y ese símbolo acaba de recibir el golpe más concreto y más difícil de rebatir que ha recibido en toda su historia. La acusación verificada de haber negociado con un terrorista, de haberle prometido asilo en México y de haberlo protegido activamente para usarlo como arma política contra el gobierno de Bukele. Eso no es una crítica a su línea editorial, es una acusación de conducta criminal. Y la prensa internacional que respaldó a El Faro durante años tiene que procesar ahora esa acusación con la misma seriedad con la que procesaría cualquier otra acusación de conducta criminal contra cualquier otra institución. Y su silencio o su respaldo incondicional en este momento dice mucho sobre los estándares que esa prensa aplica de forma selectiva. Porque hay una simetría en la cobertura de este caso que la audiencia salvadoreña lleva años identificando y que este caso vuelve a poner sobre la mesa de forma brutalmente visible. Cuando El Faro publica una acusación contra Bukele, basada en el testimonio de pandilleros, esa acusación recorre el mundo, es citada por organismos internacionales y es tratada como evidencia periodística de primer nivel. Cuando el ministro de Seguridad de El Salvador acusa a El Faro de haber negociado el asilo de un terrorista a cambio de su testimonio, esa acusación es tratada como propaganda gubernamental, como ataque a la libertad de prensa, como el tipo de cosa que los gobiernos autoritarios dicen para intimidar a los medios independientes. Esa simetría, ese doble rasero, es el que este caso expone de la forma más concreta y más verificable que ha habido hasta ahora. Porque la acusación de Villatoro no es vaga, es específica. Tiene nombre, tiene alias, tiene un pandillero capturado que puede confirmarla o desmentirla. Y eso es exactamente lo que la distingue de cualquier ataque genérico,
contra un medio de comunicación. Y lo que este caso le dice a todos los pandilleros salvadoreños que todavía están fuera del país, a los que huyeron creyendo que dar una entrevista a un medio internacional los protegía, a los que creyeron que la distancia y los contactos eran suficientes para mantenerse a salvo del régimen de excepción, es devastador en su simplicidad. Little Man tenía todo lo que un fugitivo puede querer: ficha roja que demostraba que era buscado activamente, contactos en México que le habían gestionado protección, un perfil suficientemente alto como para que un medio internacional invirtiera recursos en encontrarlo y entrevistarlo, y la tranquilidad de saber que ese medio tenía interés en mantenerlo a salvo para seguir usándolo como fuente. Y nada de eso fue suficiente. El Centro Transnacional Antipandillas emitió una alerta. La Fiscalía de Chiapas la activó. Y Little Man llegó a El Salvador en esposas. Eso es lo que el nuevo El Salvador puede hacer. Y lo seguirá haciendo. Hay un detalle final en este caso, que dice más sobre el nuevo El Salvador que cualquier estadística de seguridad. Cuando el ministro Villatoro anunció la captura de Little Man y de los otros 4 pandilleros capturados en la misma operación, no se limitó a dar los nombres y los cargos. Añadió algo que en el nuevo El Salvador ya es parte del lenguaje oficial de la seguridad pública. En El Salvador, los terroristas ya no tienen cabida. Tenemos un Estado contundente y estamos combatiendo con firmeza a estas organizaciones criminales para que no vuelvan a ser una amenaza para nuestra sociedad. Esas palabras no están dirigidas solo a los pandilleros, que todavía están dentro del país. Están dirigidas a los que están en México, en Guatemala, en Honduras, en Estados Unidos, en cualquier punto del mapa donde un pandillero salvadoreño crea que está suficientemente lejos para estar a salvo. Y la captura de Little Man en Tapachula es la demostración más concreta de que esas palabras no son retórica. Son una promesa operativa que el Centro Transnacional Antipandillas está cumpliendo captura tras captura. La semana del 10 de agosto de 2026, Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Little Man, llegó a El Salvador en esposas después de haber sido localizado en Tapachula por el sistema de inteligencia más efectivo que el país ha tenido en su historia para rastrear pandilleros, fugitivos en el extranjero. Llegó con cadena perpetua esperándolo. Llegó con una acusación pública del ministro de Seguridad contra el medio que lo había entrevistado. Y llegó con algo que ningún pandillero que todavía está fuera del país puede ignorar: la demostración de que el mismo mecanismo que cazó a Tuntún semanas antes lo encontró a él en el mismo territorio, con la misma precisión. Ese mecanismo sigue activo, sigue rastreando, sigue emitiendo alertas, y Charlie, el otro pandillero que se sentó junto a Little Man frente a la cámara del Faro, lo sabe mejor que nadie, porque él es el siguiente nombre en esa lista. Si este caso le generó tanta indignación y al mismo tiempo tanta satisfacción como a mí, no se pierda el siguiente video del canal, porque lo que viene es otro caso que demuestra que en el nuevo El Salvador no hay pandilleros suficientemente lejos. No hay medio suficientemente poderoso y no hay frontera suficientemente ancha para escapar de una justicia que no prescribe y que no olvida.